Para este video veremos cómo obtener el factor de empaquetamiento para una hexagonal compacta. Lo primero sería ver su forma que tiene la estructura cúbica. Como vemos, una hexagonal compacta tiene la forma como si fuera un prisma, pero hexagonal. Luego de eso tenemos que recordar la fórmula de factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento es igual a volumen de átomos entre el volumen de la celda unitaria. Luego, también vimos en el anterior video que el volumen de átomos es igual a tener el número de átomos por el volumen de los átomos que hay dentro de la celda unitaria. Como vemos, en una hexagonal compacta, en algunos libros se le conoce como pisos, otros como sitios, que sería la parte de abajo, el piso 1 o el sitio 1, la parte de en medio que vemos 3 átomos, el sitio 2 o piso 2, y la parte 3, el sitio 1 también se le conoce porque es lo mismo que tuviéramos en la parte de abajo o el piso 3. Vamos a analizar primero el número de átomos que tenemos dentro de esta celda unitaria. Vamos a completar primero el numerador. Necesitamos obtener el número de átomos. Ahora, como habíamos visto en el video anterior, tenemos que saber cuántos átomos hay dentro de la celda unitaria, cuánto me está ocupando cada átomo dentro de la celda unitaria. Como podemos recordar en el video, estas líneas es como una cierta forma están delimitando o recortando parte del átomo. Entonces, podemos verlo primero para hacer un primer análisis, es verlo desde la parte superior, el hexágono. Si lo vemos, lo tendríamos de esta forma. Podemos ver que tenemos los 6 átomos, como vemos aquí, los 6 átomos y un átomo en el centro. Y las líneas del hexágono que lo delimitan o lo recortan. Entonces, vamos a analizar primero un átomo. Tomamos este átomo para hacer el análisis y es como si si lo hubieran seccionado de esta forma. Como podemos ver, ahora, lo que nos está tomando la celda unitaria sería el hexágono, sería este y este. Voy a remarcarlo con dos triángulos en rojo, sería esa parte la que me está ocupando la celda unitaria. Ahora, como podemos observar aquí, es como si esta línea me está cortando también como la mitad del átomo. Como vemos, nada más queremos saber lo que está adentro. Entonces, como podemos ver, está seccionando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nada más estoy tomando 2 de las 6 partes del átomo. Y además, con ese recorte me está recortando la mitad. Entonces, puedo decir lo siguiente. Estoy tomando 2 partecitas de las 6 del átomo que me están recortando, pero sería un tercio. Pero, como decía, esto me está recortando la mitad. Así que sería dividirlo entre 2 y me da un sexto. Ahora, puedo sacar la cantidad de átomos. El número de átomos va a ser igual a un sexto, que sería por cada átomo que está en la esquina, sería un sexto en realidad lo que estoy tomando para dentro de la celda. Pero, como vemos, serían 6 arriba y serían otros 6 abajo. Es decir, que serían 12. Sería multiplicar un sexto por 12. A eso le tengo que sumar ahora qué átomos me están consumiendo. Adentro me están consumiendo estos 3 que están aquí. Estos se lo están tomando completo, así que sería más 3. Y además de eso me faltaría considerar los átomos que serían este que está aquí y este que está aquí abajo. Como vemos, es como si me estuvieran recortando la mitad. Así que sería un medio y lo multiplico por 2 ya que sería medio átomo. Y al final me queda que el número de átomos va a ser igual a 2 entre 6, 2, más 3, más 1 medio por 2, 1. Así que el número de átomos total es igual a 6. Ya obtuvimos un dato que sería número de átomos, que sería igual a 6. El volumen de los átomos es 4 tercios pi r al cubo. Ahora, nos faltaría determinar el volumen de la celda unitaria. Como habíamos dicho al principio, el volumen de la celda unitaria es como si fuera un prisma, pero hexagonal. Entonces, tenemos que recordar la fórmula de volumen de un prisma. Volumen de un prisma es igual al área de la base por su altura. Así que vamos a analizarlo. Principalmente es como si tuviéramos lo siguiente. Tendríamos la misma estructura, pero ahora tenemos que encontrar el área de la base por su altura. Aquí hay una parte donde la altura sería desde aquí, de este punto, dentro del centro hacia arriba. En algunos libros puede cambiar, algunos utilizan Z o algunos libros utilizan C. Para este caso utilizaré C. Recordando, tendríamos entonces ahora lo siguiente. Hay que hacer aquí un pequeño análisis. Como queremos determinar el volumen, vamos a analizar primero esto y es que, como vimos en los videos anteriores, la distancia que hay entre átomos se le conoce como parámetro de Rey. Es decir, la distancia que hay desde este centro hasta aquí sería el parámetro de Rey. Y recordando también, como vimos en un video, la distancia que hay entre estos dos es como si yo dijera, desde el centro hasta aquí, eso sería un radio, el radio de este átomo. Pero para completar aquí sería como si fuera otro radio. Entonces, por ende, es como tener A sub 0 es igual al parámetro de R, va a ser igual a 2 veces R. Ahora, recordando, volumen de un prisma es igual a el área de la base por la altura y obtuvimos que A sub 0 es igual a 2 veces R. Perfecto. Ahora,
Vamos a analizar la fórmula del volumen del prisma. El volumen del prisma, como decía, es el área de la base por la altura. Como vemos, sería obtener el área de este que está aquí, de este hexágono. Entonces, ¿cómo lo puedo analizar? Como vemos en esta imagen, si lo vemos en la parte de arriba, es como si tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. 6 triangulitos en la parte de abajo, de la base. Entonces, puedo obtener el área del triángulo y por eso lo multiplico por 6 y listo. Ya tendría el área de la base. Vamos a resolverlo. Primero recordando la fórmula del área del triángulo. Área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Ahora, este triángulo que está aquí, vamos a analizarlo. ¿Cómo se ve? Como vemos, es como si fuera un triángulo equilátero. Eso quiere decir que todos sus lados son iguales. Entonces, podemos determinar lo siguiente. Sería, aquí ya lo seccioné, esta parte que está aquí sería a sub 0, a sub 0, a sub 0. Porque este triángulo sería de aquí a aquí, sería el parámetro R. De aquí a este centro, el parámetro R. De aquí a aquí, el parámetro R. Entonces, ahora ya también coloqué los ángulos. Ahora lo que queremos obtener sería la fórmula del área del triángulo igual a base por altura entre 2. Algo que conocemos ya en la base, que sería sub 0. Pero nos faltaría la altura, que sería esta línea amarilla que vemos aquí, que le coloqué como H. Así que vamos a obtener primero H. H, puedo usar función trigonométrica, seno de 60, sería el lado opuesto, que sería H, entre la hipotenusa, a sub 0. Así que H entre a sub 0. Luego despejo mi H. H va a ser igual al parámetro de recta a sub 0 por seno de 60. Donde seno de 60 es lo mismo que tener raíz de 3 entre 2. Listo, lo obtuve. Ahora vamos a reemplazar la fórmula. Área del triángulo va a ser igual a base a sub 0 por la altura. A sub 0 raíz de 3 entre 2 entre 2. Ahora vamos a simplificar un poco más esta forma para que nos quede así. El 2, este que está aquí, este 2 que vemos aquí, lo pasamos al denominador. Así que sería 2 por 2, 4. Y algo que ahora tenemos que recordar es que este sería el área, no más considerando un solo triángulo, pero quiero el área de la base. Y como ya he dicho, tenemos en total 6 triángulos. Así que ese dato lo multiplico por 6. Aquí podemos verlo. El área triangular lo multiplico por 6 y ahora sí ya tengo mi área de la base, que sería 3 a sub 0 cuadrado, raíz de 3 entre 2. Ya obtuve el área de la base. Ahora vamos a analizarlo para obtener el dato que nos falta, que sería la altura. Para ello, aquí tenemos la imagen. Queremos obtener la altura, que como vimos en la PPT anterior sería en este caso este eje que sería el eje C. Ahora, tenemos que hacer aquí un pequeño análisis y es que queremos obtener, ¿cómo obtenemos esta altura? Primero voy a colocar lo siguiente. Como vemos, la distancia que hay entre estos átomos aquí en medio, es decir, del piso 1, del sitio 1 al 2, es como si tuviéramos aquí, esto que está aquí, es como si estas líneas rojas se refieren al parámetro R. Ahora, con eso voy a obtener mi análisis. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo aquí abajito, voy a colocar los átomos para verlo de una forma un poco más detallada. Como vemos, tendríamos de aquí hasta este átomo, sería el parámetro R a sub 0. Ahora, la distancia que hay de aquí hasta aquí sería la altura, que sería H. Y esta distancia que está aquí no la conozco. Así que voy a construir mi triángulo para ir continuando resolviéndolo y sería lo siguiente. Tendría la distancia a sub 0, la altura, que sería H, esa sería la altura de aquí hasta aquí, que sería la altura como de aquí hasta el piso 2. Y la distancia esta que no conozco la voy a nombrar como A1 a diferencia de 2 para no confundirlas. Ahora, yo necesito obtener la altura, que en este caso tengo una variable que sería A1 que no conozco, así que para ello voy a realizar otro ajuste y es que si yo veo aquí es como si yo puedo realizar otro triángulo, hago el siguiente triángulo, hasta aquí a la mitad y digo lo siguiente, aquí tengo otro triángulo. Es como el triángulo donde tengo el parámetro A1 y como vemos ya no estoy tomando todo este parámetro R completo, estoy tomando la mitad, es decir, A sub 0 entre 2, estoy tomando la mitad. ¿Por qué hice esto? Porque ahora vamos a analizar cada triángulo. En el primer triángulo, por relación de triángulos con Pitágoras, podemos obtener lo siguiente. A sub 0 va a ser igual a sub 1 al cuadrado más h cuadrado. Ahora, como este lo estoy analizando de aquí, hasta el piso 2, es como lo que yo quiero obtener es C, la C. Pero esta h es como si yo tuviera C entre 2, es decir, que tuviera la mitad. Ahora, el segundo triángulo lo hice ¿por qué? Porque de esta ecuación me faltaría el término A1, así que para ello hice esta ecuación, este triángulo, para obtener lo siguiente. Yo puedo obtener, como vimos en el paso anterior, este es como si fuera un triángulo equilátero, así que tendría un ángulo de 30, así que puedo aplicar funciones trigonométricas y obtenerla. Coseno de 30 va a ser igual a
el lado adyacente, que en este caso sería la mitad del parámetro R, es decir, A sub 0 entre 2, entre la hipotenusa, que sería A1, que es el dato que estoy buscando. Reemplazo, ahora tendría, quiero obtener A1, así que A1 lo paso, está dividiendo, pasa multiplicando, el coseno de 30 pasaría dividiendo, listo. Ahora reemplazo ese coseno de 30 es como tener raíz de 3 sobre 2. Entonces, como podemos ver, este 2 con este 2 los podemos simplificar y me queda así. A1 es igual a sub 0 entre raíz de 3. Perfecto, ya yo tengo A0, tengo A1 y tengo mi H, así que vamos a despejar esa ecuación. La vuelvo a escribir por aquí arribita. A sub 0 igual a A1 más H al cuadrado. Reemplacemos los datos. Tendríamos A sub 0 cuadrado igual a A1, que sería A sub 0 entre raíz de 3. Ahora, el H, recordando que nada más estamos analizando hasta el piso 2, es como si tuviéramos C entre 2, la mitad de lo que queremos. Entonces, ya reemplacé los datos. Ahora vamos a aplicar los cuadrados respectivamente en cada uno de los términos. Y nos quedaría así. A sub 0 cuadrado, A sub 0 al cuadrado, el cuadrado aplicarlo en la raíz se cancela y me quedaría nada más únicamente 3. C al cuadrado entre 2 al cuadrado, que sería 4. Ahora, sigo simplificando. Lo que hago es que paso los A sub 0 hacia un lado de la ecuación, en este caso hacia la izquierda, para simplificarlo. Y me quedaría ahora 2 tercios de A cuadrado entre 3 igual a C cuadrado entre 4. Entonces lo que quiero despejar es lo que sería la C. Y me queda lo siguiente. El 4 estaba dividiendo, pasaría multiplicando, por eso me queda 8 entre 3, A sub 0 cuadrado. Y luego puedo aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para despejar la C. Y me queda de la siguiente forma. Aplico mi raíz cuadrada y me queda que C va a ser igual a 2 raíz de 2 A sub 0 entre raíz de 3. Listo, obtuvimos este análisis y ahora pasemos a lo siguiente. Recordando, queríamos obtener para la fórmula del prisma, el volumen del prisma, ya tuvimos el área de la base y obtuvimos la altura. Recordando, el área de la base, que sería 3A sub 0 cuadrado, raíz de 3 entre 2, y la altura que la tuvimos en el paso anterior, 2 raíz de 2 A sub 0 entre raíz de 3. Así que ahora podemos obtener el volumen del prisma. Despejamos A de la base, que sería 3A sub 0 cuadrado, raíz de 3 entre 2, por el H, que sería 2 raíz de 2 A sub 0 entre raíz de 3. Así que simplificando todo esto, como podemos ver, es como si tuviéramos este 2 con este 2 se simplifican, este raíz de 3 con este raíz de 3 se simplifican, y me quedaría únicamente 3 raíz de 2 por A sub 0 cuadrado por A sub 0 al cubo. Y perfecto, obtuve el volumen del prisma. Recapitulando, queremos obtener el factor de empaquetamiento para esta celda hexagonal compacta. Entonces, factor de empaquetamiento va a ser igual al número de átomos por volumen de átomos entre el volumen de la celda unitaria. Habíamos obtenido el número de átomos, que en este caso eran 6, recordando, el número de átomos que obtuvimos eran 6 átomos. Así que reemplazo 6 átomos por volumen de átomos, que sería una esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios pi r al cubo. Ahora, aquí como podemos ver tendríamos el término en R y aquí el parámetro R está en términos de A sub 0. Pero si recordamos el paso anterior, podemos observar que la distancia que hay de aquí entre estos átomos es como si tuviéramos 2 veces el radio. Así que A sub 0 es igual a 2 veces R. Reemplazo A sub 0 aquí en el denominador y me queda así. 2 veces R, aquí ya multipliqué 6 por 4 tercios, me queda 8 pi r al cubo, 3 entre raíz de 2, A sub 0, 2r al cubo, y al final simplificando toda esta expresión me queda de la siguiente forma. Factor de empaquetamiento es igual a pi raíz de 2 entre 6, que es aproximadamente igual a 0.74. Y con ello terminamos el factor de empaquetamiento para una hexagonal compacta.